Pues para terminar esta última presentación, nos ocuparemos de los ambientes de aprendizaje. El compromiso explícito del médico de transmitir sus conocimientos, destrezas y habilidades y valores viene de antiguo. Hay constancia de la existencia de estas actitudes de la antigüedad y desde luego esto ha tenido un desarrollo irregular, no ha sido un continuo, ha dependido de la forma de la práctica de la atención a la salud a lo largo del tiempo. Pero hay cambios conceptuales en los sistemas educativos con el advenimiento de la medicina científica que han obligado a cambiar también la forma de educar a los médicos y ahora a los especialistas y luego en ese largo tramo de la educación continua o la educación vitalicia. Y que los perfiles profesionales que se requieren del cuerpo docente de posgrado en la actualidad también son diferentes. Si nos vamos a más de 2000 años, pues el juramento hipocrático, que obviamente muchas cosas no coincide con lo que requerimos, pero tiene conceptos muy importantes, de que se compromete a enseñar el arte y que además tiene diferentes sistemas de enseñar, no solo por instrucción oral, sino con preceptos y otras formas de enseñanza. Y ese concepto de Ahora bien, hablando de paradigmas en medicina y en docencia, siempre es algo muy grato hablar del doctor William Osler, que nació a mediados del siglo XIX y murió a principios del XX. Sus alumnos, que fueron muchos, lo llamaron un médico para siempre, un maestro para emular. Y eso es en esencia de lo que vamos a hablar. William Osler se le preguntó en una ocasión cuál era su mejor aportación a la medicina, y que aportó muchas cosas porque era un gran clínico, un gran patólogo, y dijo, y voy a leer textualmente sus palabras: yo no quiero más epitafios, se refería cuando se muriera, que diga, yo enseñé a los médicos estudiantes en el hospital lo que considero el trabajo más importante y útil que se me confió. Nosotros, a través de enseñar a nuestros alumnos, damos ese continuo de la educación. Al final leeremos unos pensamientos que tienen mucho que ver por qué la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado. Ha sido porque hemos sabido enseñar conocimientos, transmitir conocimientos, destrezas y valores. Campbell Howard, en 1983, que fue residente de William Osler, decía, y leo su texto, que compartir la actividad clínica con el profesor Osler representaba para los jóvenes residentes ejercer una medicina en la que se entrelazaban el arte, las destrezas, la ciencia y todos los aspectos de los valores humanos relacionados con la profesión. Vean que ahora hay un conjunto de expertos y de investigadores en educación que tienen mucho valor lo que aportan, pero vean que alguien como el profesor Osler, que estoy seguro que nunca tomó un curso de docencia o de capacitación docente, vean la capacidad, por lo preparado que era, por lo inteligente que era, por la sensibilidad que tenía de cómo enseñaba a sus residentes. Por tanto, mucho de lo que estamos haciendo no es nuevo, ahí está plasmado. Lo que pasa es que las cosas cambian y las formas cambian, pero los valores ahí están. Ahora, Osler, que era muy agudo, clasificaba a los profesores en 4 tipos. El que piensa pero no sabe hablar ni tiene técnica, o sea, es un cirujano torpe. El profesor fonográfico, de esos hay bastantes, que sabe hablar, le llaman el pico de oro, pero no sabe pensar ni trabajar. A veces cuando uno oye, ahora que estuvimos en campaña, nuestros políticos, algunos hablaban muy bonito, pero no decían nada. El profesor que tiene técnica es muy diestro, dicen, es rapidísimo operando, pero no sabe pensar ni hablar.
y el profesor ideal, que es el profesor que puede pensar, hablar y trabajar. Bueno, esos eran pensamientos de Osler. Ahora, ¿qué factores influyen en ese ambiente de aprendizaje que tanto nos preocupa como responsables, junto con las instituciones de salud, que haya en cada servicio ese ambiente? Bueno, la organización institucional en sí tiene mucho que ver. También la hospitalaria. Si llega un director que no sabe de enseñanza, que no sabe la trascendencia de lo que es formar, educar gente, si a los profesores les dices, tú a mí me resuelves los problemas, ves la consulta y me llenas los 25,000 papeles y lo demás, pues a mí no me interesa, ver cómo le haces. Bueno, ya empezamos mal, ¿no? Ahora, la organización del servicio es muy importante. Ahí está la clave. A veces el hospital puede ser bueno, malo, regular o excelente, pero la organización del servicio, ahí está la clave del ambiente de aprendizaje. Y en eso influyen los maestros y los alumnos. El ambiente, y esto está demostrado, asistencial y educativo, es el primer eslabón para crear un clima en donde se favorece el estudio, la enseñanza, el aprendizaje, porque a veces hay mucha enseñanza. 2 horas en un auditorio yendo clase tras clase, pero ¿cuánto aprendimos? El reforzamiento de los valores éticos, sociales, fraternales, de respeto y de solidaridad. Ahora bien, decía yo en la introducción que había muchos rezagos en la forma de enseñar. Y extraje de un libro de urbanidad de hace, pues es de los años 40, hace casi 70 y tantos años, sobre lo que, tiene una cantidad de cosas que yo pudiera usar como parangón en lo que es la formación del residente, y podríamos poner el residente bien educado y el residente mal educado. Yo le cambiaría de nombre, porque si leen lo que hace el niño mal educado, yo me identifico más con él. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, porque le saca la vida el jugando con sus amigos, porque interactúa con amigos de diferentes clases sociales, mientras que el otro es un robot, hace lo que le dicen que tiene que hacer, no se puede distraer, tiene que llegar a su casa planchadito y sin la ropa rota. Aquí pongo algunos ambientes y lo pongo de mi especialidad, porque soy otorrinolaringólogo, el profesor Adam Politzer, que fue el padre de la otología moderna en Viena a finales del siglo XIX y principios del XX, y vean este lugar donde él daba cursos de otología y recibía alrededor de 4,000 estudiantes de todas partes del mundo. Y aquí diferentes ambientes donde aquí se ve que hay un ambiente educativo. Vean, aquí en una práctica en un perro, aquí en una disección de hueso temporal, en una revisión de la técnica quirúrgica, en una práctica de enseñanza de la anatomía de la pirámide nasal. Bueno, esos son buenos ambientes. Una sola foto ya nos habla. Ahora, ¿tiene utilidad medir el ambiente de aprendizaje? Bueno, tiene las siguientes ventajas, de acuerdo a estos autores: que mejora el desempeño del residente, mantiene en alto el espíritu del cuerpo de profesores, aumenta la motivación entre los estudiantes, logra mejorar el perfil institucional, aumenta la calidad de la enseñanza y proporciona evidencia de los cambios positivos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede medir el ambiente de aprendizaje? Bueno, hace unos años nos dimos a la tarea de cómo íbamos a medir esto, y nos encontramos que había muchas propuestas de muchos centros y asociaciones educativas muy importantes. Lo que está entre cuadros son los que se refieren al posgrado. No se ve muy bien, no pretendo que lo lean, pero de muchos países diferentes propuestas, y cuando lo quisimos aplicar a algunos de estos modelos de medición del ambiente de aprendizaje, nos encontramos que muchas de las cuestionarios que tenían no se adaptaban a nuestro sistema educativo del posgrado. Y entonces la doctora Alicia Jamoy, que es la coordinadora de la unidad de investigación educativa en la división, con un servidor, el doctor Lavalle, y un pasante en servicio social, y el doctor Arturo Díaz,
creamos un sistema de medir los ambientes de aprendizaje y hemos desarrollado ya una encuesta que está en proceso de análisis y que pronto tendremos ya algunas propuestas y esto dará motivo a una publicación. Encuestamos alrededor de 3.000 residentes de estos años, de todos los años, diferentes instituciones y de diferentes programas. Vemos que se mantiene casi igual el número de mujeres que de hombres. Esto así está la inscripción general de la residencia, mitad y mitad, y les voy a preguntar 5 de las preguntas que hicimos. ¿Considera que la comunicación entre usted y su profesor titular es efectiva en términos educativos? Y vemos que, bueno, la mayor parte del tiempo dijeron que casi siempre o regularmente, pero lo que nos preocupa es los que dicen casi nunca. Eso es a donde debemos ir a ver qué pasa. Otra pregunta, ¿su profesor muestra interés en conocerlo personalmente más allá de la relación profesional? También no estamos mal, pero nos preocupa el gajo de los que dicen que solo en algunas ocasiones o casi nunca, y si lo sumamos, pues es un porcentaje importante. Tercera pregunta, ¿su profesor es para usted un ejemplo a seguir en su desempeño profesional? Bueno, vemos un 7% contestó que casi nunca. En algunas ocasiones contestó el 13% y casi nunca el 7%. Eso es preocupante. ¿Hay congruencia entre lo que propone el profesor y lo que hace en la práctica? Vemos nuevamente ese pequeño porcentaje que no es tan pequeño, aunque podríamos quedarnos satisfechos con el gran gajo, pero eso nos es muy útil, ese tipo de protocolos de investigación, porque nos permite tomar acciones, porque podemos saber de qué especialidad, en qué hospital está ocurriendo eso. Por tanto, el profesor es el eje y el titular del servicio y tiene que tener, es una propuesta del profesor Borbach, que es un canadiense pero que trabaja con el grupo de Chicago, todos los atributos que tiene que ser como profesional en su campo de salud, como educador, como líder y administrador, como investigador y como atributos generales. Todo eso hace que haya un líder que se nace pero también se hace. Las reflexiones finales, ¿cuáles serían? Los profesores y los alumnos son los ejes fundamentales para crear un buen ambiente de aprendizaje. Vemos que a veces en cursos, en hospitales de muy moderado desempeño, de repente hay un servicio que destaca sobre los demás y que no solo adentro del ámbito sino fuera. ¿Por qué? Porque los profesores y los alumnos son los que hacen ese ambiente educativo. Las estructuras institucionales, eso parece un pecado mortal, son importantes pero son secundarias. Las cargas asistenciales no son un obstáculo absoluto para no crear un buen ambiente educativo. Esa es otra cosa que muchas veces se esconde la no participación adecuada del profesor diciendo es que hay mucho trabajo. En las reflexiones finales de lo que es la importancia de la transmisión del conocimiento y de la educación en general y que eso aplica a la medicina, y con eso termino. Dice, esto es un pensamiento de Menan que publicó en 1982 y dice que la producción y conservación del conocimiento son actividades centrales de la civilización. El conocimiento es la memoria social, la conexión con el pasado y la esperanza de la sociedad, en suma, una inversión al futuro. Eso es lo que nuestros políticos, tomadores de decisiones, tienen que saber, que la educación es una inversión al futuro, no es un gasto. Por último, dice que la habilidad para crear conocimiento es la forma de adaptarse de los humanos y es cómo nos recreamos como entes sociales y es cómo mantenemos los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Muchas gracias, y si hay tiempo y lo autoriza el señor presidente, pasaríamos a preguntas y comentarios.